Quiero compartir con ustedes una historia muy, pero muy poco conocida, que yo y la historia creo que adecuadamente lo llama el Dreyfus portugués. Claro, todos conocemos el caso Dreyfus, ese capitán del ejército francés que fue enjuiciado en el año 1894 en Francia y luego fue condenado a prisión perpetua, cumplió 4 años y finalmente luego fue indultado. Pero la gente no sabe que en Portugal, había una persona militar también, capitán también del ejército portugués, cuyo nombre era Arthur Carlos de Barros Basto. Esta familia era una familia de cristianos nuevos, o sea que habían sido Ben Anusim, o sea, judíos que habían sido forzados muy pero muy anteriormente a convertirse al cristianismo y posteriormente siguieron la fe cristiana. Pero esta persona, este capitán del ejército portugués, que había nacido, quiero comentarles, en el año 1887, fallece en 1961, lucha en la Primera Guerra Mundial en Bélgica contra Alemania. Primera Guerra Mundial, lucha contra Alemania. La historia refiere que cuando él era pequeño, el abuelo en su lecho de muerte le confiesa y le revela el secreto de que era judío el abuelo y que ellos también tienen ascendencia judía, o sea, es una familia judía. La verdad que esta persona queda totalmente sorprendido y el abuelo pide ser enterrado con el rito judío. Esta persona, como te digo, Arthur Carlos de Barros Basto, queda totalmente impactado. Pero hay un hecho que cuando él estaba luchando en el frente en Bélgica, concretamente la historia refiere que entra a la carpa de un oficial y ve que este oficial estaba prendiendo unas velas. Y Carlos de Barros Basto pregunta qué está haciendo. Y el oficial le explica, como yo soy judío, estoy prendiendo las velas de Shabbat. Queda muy impactado. Él vuelve posteriormente a Portugal y quiere convertirse al judaísmo, porque ya sabemos que la familia había sido convertida al cristianismo. Él quiere retornar al judaísmo. Trata de hacerlo en Portugal, no logra los requisitos en aquel momento, le sugieren que vaya a Marruecos, no puede lograr la conversión al judaísmo hasta que finalmente sí lo logra en Argelia. Él vuelve nuevamente a Portugal y empieza a difundir el judaísmo, empieza a rescatar a los marranos. Marranos era el nombre que se le dio a aquellas personas que habían sido convertidas al cristianismo, se denominó posteriormente cristianos nuevos, para distinguirlos, los que eran cristianos permanentemente y anteriormente. La verdad es que empieza una tarea muy, pero muy importante, e incluso tal de que empieza a recolectar fondos y funda una sinagoga que está en pie. Esta sinagoga la funda con fondos, entre otros, de una familia acaudalada judía que vivía en Inglaterra, concretamente la familia, estoy hablando de la familia Kaddouri. Esta persona era un hombre muy rico, Eli Kaddouri, da dinero. Finalmente Kaddouri fallece, la hija Laura Kaddouri sigue también donando dinero y finalmente la construcción de la sinagoga, que había sido empezada allá por el año 1933, se termina en 1938 en la ciudad de Porto. Esta sinagoga sigue totalmente en pie, es una de las sinagogas más grandes que hay en Europa. Ahora bien, en el año 1935, como él estaba tratando de convencer a los cristianos nuevos, o sea, a los que eran oportunamente judíos, que retornen al judaísmo, esto no cae de una manera simpática, por decirlo, a la Iglesia Católica. Lo denuncia, empiezan a haber blasfemas contra él, el ejército no está para nada de acuerdo, el ejército portugués, que él trate de convencer a otros de que retornen al judaísmo. Él mismo incluso ya era judío, esto provoca una situación bastante problemática para lo que es el mando y el ejército portugués, hasta que finalmente el ejército portugués le hace una acusación, y fíjense la acusación que le hacen, que era homosexual. ¿Por qué? Porque él se reunía con gente joven para tratar de difundir las enseñanzas del judaísmo. Quiero decir, además, que él incluso funda una yeshiva que estuvo en pie muchos años. Esta denuncia, luego de 2 años de juicio, fue descartada, pero no obstante, en 1943, esta persona, Arthur Carlos de Barros Basto, es expulsado del ejército portugués. Expulsado del ejército portugués por el solo delito de haber retornado a su judaísmo y convencer a los marranos que vuelvan nuevamente a su fe original, que era el judaísmo. Cuando él fallece, esto sucede, él está humillado, le quitan los honores militares, le quitan el cargo,
muere la verdad en la indigencia, en la pobreza, fallece en el año 1961. Y la esposa, que era Lea Axnot, hace una petición a las autoridades portuguesas para que le levanten esta ignominia que pesaba sobre él, que le devuelvan la dignidad y que vean que esto era absolutamente una mentira. Sin embargo, esto no lo logran. Posteriormente la esposa de él fallece y la hija nuevamente presenta una petición en el Parlamento portugués en el año 1974 que también es rechazada. Y la nieta presenta otra petición en el año 1997. Todavía al día de hoy, y estoy hablando del año 2019, concretamente el mes de noviembre del 2019, hay una petición ante las autoridades portuguesas para que sea rehabilitado Artur Carlos de Barros Basto. Entre otras cosas, quiero comentar que esta persona, entre las cosas que realizó, también fundó un periódico que se denominaba La Antorcha, Hat Lapid, era el nombre en hebreo del periódico que él tenía. Como te dije, fundó una yeshiva. La verdad que la tarea de él fue enorme, incluso se contactó con los judíos del secreto, que yo había hecho ya un programa, que era el secreto de los judíos de Belmonte, para que ellos dejen un poco este encierro y que empiecen a decir al mundo que ellos son judíos y que practiquen libremente el judaísmo. Digo que este es el caso de Artur Carlos de Barros Basto, es un caso paralelo, de alguna manera sacando algunas diferencias, pero en lo que es exactamente igual al caso de Dreyfus, es que fueron condenados por el solo delito de ser judíos. Por el solo delito de ser judíos. Hay que recordar también que Portugal, durante prácticamente varias décadas, estuvo también bajo un régimen dictatorial de Oliveira de Salazar, que era una persona cuyo corporativismo y fascismo era bastante conocida, por lo menos en ciertos aspectos. Finalmente, todavía la sombra de Artur Carlos de Barros Basto está alumbrando, está indagando y exigiendo a las autoridades portuguesas que se le devuelva el honor. Y yo digo, la historia dice que la familia está queriendo que nuevamente se le devuelva el honor, pero yo digo, el honor habría que devolvérselo, si es que puede ser devuelto al ejército portugués y las autoridades del Parlamento de Portugal, que en su momento, en diferentes instancias, no aceptaron reconocer la ignominia y la mentira que pesa sobre Artur Carlos de Barros Basto. Esta es una historia que debe ser contada. Y atención, que el delito, ¿cuál fue? ¿Profesar su fe? ¿Héroe de guerra? ¿Cuál fue su delito? Parece ser que las sociedades a través de la historia no aceptan al diferente. Como bien dijo una vez un político, que los judíos desgraciadamente estaban condenados a dos situaciones: países en los cuales no podían entrar y países en los cuales no podían vivir. Claro que la situación cambió. Pero de todas maneras hay que estar muy, pero muy alerta, porque no es solamente el caso de Carlos de Barros Basto, porque Europa está también sumido en una corriente ultraderechista, en una xenofobia enorme, y cuyas banderas están nuevamente preocupando seriamente al mundo que lucha por un mundo mejor, a las personas que están comprometidas con el bien, porque yo sé que finalmente la luz va a triunfar por sobre la oscuridad, y la sombra gigante de Artur Carlos de Barros Basto nos sigue indagando, como preguntando, sigo esperando.